La siguiente presentación está a cargo de Javier Argüello, director de CogX, una organización dedicada a integrar ciencia cognitiva en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Con una pregunta provocadora, su intervención pone en discusión la distancia que aún existe entre lo que sabemos cómo aprende el cerebro y lo que sucede en las aulas. Los dejo con Javier. Muchísimas gracias a todos por venir y a TICMAS por organizar esto. Estoy 24 horas tarde, debí haber venido ayer, pero ayer a esta hora me encontraba en el hospital alemán esperando resultados que según yo me iban a decir de qué me moría ayer. Como un hombre dramático, mi pronóstico estuvo un poquito equivocado. Cuando la doctora me preguntó que del 0 al 10 cuánto dolor había sentido en el abdomen, yo le dije 13 o 14. Ella apuntó 5. Esa es la diferencia entre un hombre y una mujer, creo yo. Entonces, por suerte, no era nada y estoy feliz de estar aquí con ustedes. Creo que más feliz que cualquier otra persona porque no pensé que iba a llegar. Vine de Washington y quiero provocarlos un poco. El título de la presentación es Cognición al margen de la educación. Leo Tolstoy fue un intelectual autor del siglo XIX ruso que me inspira en mucho de lo que dice y escribe porque no necesariamente estoy de acuerdo con él en lo que aplica ahora, pero esto es obvio, el futuro ya no está, perdón, el pasado ya no está, pero el futuro no ha llegado todavía. En la educación creo que es distinto. El futuro ya llegó, pero el pasado aún no se va. Y esto es importante porque tenemos anclas históricas de hace más de 30 años que rigen cómo enseñamos y no inspiran a que los estudiantes quieran aprender. Y esto no lo hacemos a propósito. Ningún docente entra a la profesión deseando de que sus alumnos no sean exitosos. De hecho, creo que les pedimos demasiado con las pocas herramientas que les damos. Y les voy a dar de ejemplo data de Estados Unidos, que es, yo vivo en Washington, D.C., y si vamos a atacar algún sistema, creo que podemos atacar el de Estados Unidos sin problema estando en Argentina, y especialmente a Harvard. En la Universidad de Harvard, el profesor Eric Mazur, un físico, demostró que los estudiantes en Harvard tienen menos actividad en su cerebro, actividad neural, que cuando están durmiendo. Quiere decir que un estudiante en Harvard tiene más actividad en su cerebro que cuando está dormido. Albert Camus, un filósofo de Algeria del siglo XX, nos había dicho que algunas personas hablan mientras duermen. Parece que en las universidades los profesores hablan mientras los estudiantes duermen. Y es cara la universidad, entonces es una inversión demasiado alta para estar durmiendo. Si nos vamos a otra universidad prestigiosa, en Stanford, otro físico, Carl Wyman, describió cómo al aplicar algunos elementos de la ciencia del aprendizaje que hemos aprendido, la evidencia de cómo aprenden los humanos de los últimos 130 años, al aplicar un poco de esto, él pudo elevar el aprendizaje de sus estudiantes un 300% y redujo significativamente los que no tenían éxito aprendiendo. Nos vamos de regreso a MIT. Aquí Sanjay Sharma piensa que toda la educación que él conoce superior en Estados Unidos debería de alinearse a la ciencia cognitiva. Él fue quien inventó OpenMIT para hacer que todos los cursos de MIT fueran abiertos y libres. Pero el reto que él menciona es que estamos anclados en tradiciones donde la cátedra magistral no lleva al aprendizaje. De hecho, la receta de estas tres universidades, MIT, Stanford y Harvard, es de rechazar al 96% de los alumnos. Entonces, eso no es éxito, ni debería de ser inspiración para las escuelas, porque nosotros somos incluyentes y todos los estudiantes se pueden matricular y la idea es que avancen en su capacidad de aprender. Eso entonces es exactamente lo opuesto a estas universidades y lo que deberíamos de buscar del sistema escolar. Entonces separemos un poco lo que es el bosque de cada árbol, como dicen más en inglés que en español. El sistema tradicional fue creado hace 130 años aproximadamente cuando se unieron dos organizaciones grandes, la Fundación Carnegie con la compañía ETS, que es la que hace la mayor parte de los exámenes estandarizados del planeta para ir a la universidad, los que toman los chicos cuando están en el colegio. Y lo que nos dicen los presidentes de estas dos organizaciones recientemente es que este modelo que ellos administraron y crearon está completamente fallado porque nos lleva al aprendizaje memorístico.
que es superficial y no nos lleva a la transferencia ni al propósito, que es intrínseco. Y el rendimiento académico no es evidencia del aprendizaje, de hecho, hasta lo perjudica. Entonces, esto ellos lo admiten, que la forma en la cual medimos el aprendizaje no nos lleva a aprender, porque ni estamos midiendo el aprendizaje. Y lo que dice el presidente de ETS es que ya llegó la hora de un cambio radical al sistema educacional global y lo están tratando de impulsar. No hay que ser cínicos, pero podemos recordar la historia porque ambos se unieron para crear el futuro hace 1 año y medio y el futuro se basa en desarrollar las habilidades cognitivas esenciales para el aprendizaje y vamos a hablar de eso en un momento. Sin ser cínico, en 1933 el presidente de la misma organización nos dijo que el modelo que habían creado en 1906 estaba obsoleto. Quiere decir que hace 92 años sabemos que el modelo actual no funciona. Pero yo tengo esperanza de que el mercado nos va a llevar a cambios positivos porque la divergencia que hay entre las necesidades y habilidades de los graduados, que es lo que demanda la economía, contra lo que las escuelas y las universidades producen, es tan amplia que tenemos que cerrar esa brecha. Entonces nos quedan 2 raíces que pueden contribuir a esta solución. Tenemos que enseñar de cierta forma que esté alineado a cómo el estudiante aprende. Eso es crítico para que toda la enseñanza conlleve al aprendizaje. También creo que hay que darle a los estudiantes las habilidades, que conozcan cómo aprenden y que puedan ellos usar la ciencia del aprendizaje para sus estudios y así se comparte la responsabilidad entre ambos. Pero veamos qué pasa, porque pocas personas buscan soluciones a problemas que no conocen. Entonces veamos qué problemas conocen y cómo estos se pueden ligar a las raíces. En Estados Unidos, el compromiso, el deseo de aprender o la curiosidad intelectual empieza muy elevada. De hecho, algunos estudios dicen que un estudiante tiene un deseo de aprender de casi el 100% cuando nacemos, cuando entramos a primaria. Eso es natural en el ser humano. Pero cuando vamos midiendo el efecto que tiene la escolaridad en mi deseo de aprender, cada año de escolaridad reduce mi curiosidad intelectual y mi deseo de aprender. Entonces la relación debería ser al revés. El rendimiento académico no es la mejor manera de provocar el aprendizaje, pero es lo que tenemos. Entonces nos debería de ir bien en esto, que es lo que estamos haciendo hace 130 años. Lamentablemente, una minoría de los estudiantes en primaria en Estados Unidos son competentes en ciencia y matemática al terminar primaria. Y a ese porcentaje, que solo es como el 40%, se le resta otro 40% para que solo 1 de 4 o 1 de 5 sean competentes en ciencias o en matemáticas. Entonces, el síntoma cada vez se pone más agudo. Naturalmente, si a mí no me va bien, es difícil que yo me sienta bien y que quiera aprender. Entonces, mi fracaso compromete también mi deseo de aprender y mi bienestar. Si tratamos de resolver este problema con lo que ahora le llamamos Social Emotional Learning, eso nos está haciendo enfocarnos en el síntoma, porque no es la raíz del problema. Es muy importante, pero más de 9 de cada 10 estudiantes en la universidad nos dicen de que al llegar ellos a la universidad, si están teniendo dificultades, que son la mayoría, es porque están teniendo retos en el aprendizaje. Y cuando vamos a primaria o secundaria, vemos que ya casi la mitad de los niños tienen depresión o ansiedad. 1 de cada 5 están contemplando el suicidio y 1 de cada 10 en realidad está intentándolo, lo cual es alarmante y esto es inaceptable. Si seguimos viendo la asistencia, aquí hay un ausentismo crónico en el sistema educacional. Después de la pandemia se duplicó casi y nunca bajó. Se duplicó casi durante la pandemia y ahora nos hemos quedado con un índice demasiado elevado, donde casi 1 de cada 3 niños están crónicamente ausentes. Es difícil aprender, pero eso es lo que sucede cuando la escuela es un lugar donde yo no puedo tener éxito. Si seguimos viendo la preparación para la universidad en Estados Unidos, aproximadamente la mitad de los estudiantes que se gradúan de secundaria y se matriculan en la universidad no están listos para tomar cursos de universidad. Pagan tarifas de una universidad para tomar clases de una secundaria. Y la mitad de ellos no van a poder tener éxito graduándose. Si empiezan en una escuela técnica, solo 1 de cada 20 logra su objetivo. Es mucho más rentable ir a jugar un casino a Las Vegas
que entrar a la universidad en Estados Unidos. Entonces, estos son los problemas y tenemos que ver la perspectiva del docente, que es muy importante. El docente es un espejo de sus estudiantes, porque ningún docente, creo yo, que se siente bien cuando ve que sus estudiantes sufren al tratar de aprender. Entonces, no es coincidencia que el 28% de los docentes tienen síntomas de depresión y el 29% de ellos están ausentes de forma crónica. Esto es un espejo de lo que le pasa a los estudiantes. El 52% de ellos dicen que sus carreras los va a llevar a salirse. En inglés se dice burnout, que no hay una palabra exacta en español. Y 6 de 7 dicen que sus carreras no son sostenibles, lo cual es muy triste, porque hay un éxodo de profesores en Estados Unidos donde cada vez menos entran y más salen, lo cual nos lleva a una crisis que no es solo norteamericana, pero es global. Porque aquí lo que vemos es que si mantenemos un concepto erróneo sobre cómo aprende un estudiante, es difícil que el estudiante aprenda, aunque yo sea experto en lo que yo estoy enseñando. Eso solo me hace a mí un experto, no me hace un profesor que puede transferir ese conocimiento al docente. Entonces, si esos conceptos no los cambiamos, vemos que estudiantes de toda edad se están graduando sin educación que les lleve a tener las habilidades necesarias para los trabajos de ingresos altos que ya existen. Entonces, la firma de Korn Ferry acaba de publicar recientemente que en tan solo 5 años vamos a tener 85 millones de trabajos que pagan bastante, pero no pueden ser llenados por personas porque no hay personas calificadas, lo cual le va a restar al PIB mundial 8.5 trillones, que es una cifra significativa. Entonces, la pregunta con la cual inicié es, ¿estamos preparando a los estudiantes y a los docentes para que fracasen juntos? Digo esto porque el aprendizaje es un proceso científico. Nadie nace sabiendo lo que es el intercalado, el efecto espaciado, la metacognición, cómo trabajar en mis funciones ejecutivas, la ciencia de los hábitos, lo que es la retroalimentación efectiva, no la que ignoro, la importancia de olvidar y el fracaso para aprender de verdad. Esto nadie nace sabiéndolo. Y si no lo enseñamos, aprendemos como seguramente aprendimos todos, subrayando, leyendo de nuevo, repitiendo. Y eso está comprobado a ser de lo menos eficiente o eficaz para aprender de todas las estrategias que existen. Pero si nadie me enseña a aprender, difícilmente voy a poder aplicarlo. Entonces, si el aprendizaje no es el propósito de la escolarización, tenemos que tener claro que vamos a tener problemas con el compromiso. Y lo mismo pasa con el docente. Son síntomas de un sistema y ahora lo que estamos viendo es que el mundo nos está llevando a demandar habilidades que definitivamente son necesarias, pero lo que no estamos tomando en cuenta es que hay unas habilidades que son fundamentales antes de estas otras habilidades. A esto me refiero como todos queremos ser autodirigidos, autodidácticos, porque el mundo nos da tanta información en un día para procesar que es esencial que nosotros podamos procesarla de forma eficiente. Y ahora estamos viendo cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar. El enfoque que yo cuestiono es que ahora hay un gran alineamiento para las habilidades del siglo XXI, que son las 4 Cs: colaboración, creatividad, pensamiento crítico y la comunicación. No estoy en desacuerdo con estas, pero las voy a atacar en un segundo. Porque esas son las llantas del auto. Y está bien que tengamos llantas y está bien que inflemos esas llantas. Pero lo que lleva al aprendizaje es el motor del auto. El motor es la cognición, las habilidades cognitivas, las emocionales y los comportamientos esenciales para el aprendizaje. Es mucho más complejo que solo las llantas. Entonces, déjenme explicar qué es el aprendizaje desde un punto de vista un poco más amplio. El aprendizaje tiene un componente afectivo, un componente de comportamientos y un componente cognitivo. En cuanto a el afectivo, esto tiene relaciones humanas positivas. 1 de cada 2 niños sufre de algún tipo de trauma. Esto no ayuda a la hora de aprender. La resiliencia emocional es importante, la pertenencia, la motivación intrínseca y la mentalidad de crecimiento o el growth mindset. Estos solos no son suficientes para provocar el aprendizaje. Muchas escuelas se enfocan en una de estas cosas para una transformación.
Eso no es suficiente porque también hay comportamientos, la administración del tiempo, la perseverancia, iniciación de tareas, lo que se llama grit o la determinación, y los hábitos. Estos dos son algunos de los comportamientos y de lo emocional. Lo cognitivo es lo más complejo. Y lo que les dije que iba a mencionar es que las habilidades del siglo XXI, a mi criterio, son de todos los siglos. Es una ofensa a los romanos que digamos que el pensamiento crítico es de este siglo. En todos los siglos hemos necesitado el pensamiento crítico y eso depende de que acumulemos conocimiento. Para acumular conocimiento, yo debo de poder tener control. La metacognición, la autoeficacia son fundamentales para que yo pueda administrar lo que voy aprendiendo. Y para aprender necesito yo tener habilidades de aplicación. Esto quiere decir, mi conocimiento previo es esencial para lo que voy a aprender en el futuro. La metamemoria, la capacidad de codificar información y de recuperar información, es un prerequisito para las habilidades del siglo XXI. Y antes de eso tenemos funciones ejecutivas, la autorregulación, los impulsos, el control de mi tiempo, la planificación y la organización. Y debajo de esto tenemos 3 habilidades cognitivas que trabajan juntas: la atención, la velocidad de procesar y la memoria de trabajo. No hay un profesor que no dependa de esto a la hora de enseñar. He hecho encuestas en el mundo entero y no he encontrado a un profesor que pueda explicarme cuáles son los 4 tipos de atención y cómo ellos pueden trabajar para captar y retener la atención de sus docentes. ¿Qué es la memoria de trabajo? Si un docente no le damos oportunidades de que conozcan todo esto, es imposible que diseñen su clase para fomentar el aprendizaje. Todo esto es un prerequisito para que los estudiantes aprendan. Entonces, ¿qué hemos hecho? Todas estas habilidades que ven, las hemos hecho un gran esfuerzo de traducir la ciencia, de hecho 1.357 fuentes científicas, para crear programas que democratizan el acceso a la ciencia del aprendizaje para docentes y para estudiantes. Todo esto se convierte en módulos en línea, donde los docentes pueden recibir este conocimiento, pero más importante, saber qué hacer en su salón para fomentar, diferenciar y aplicar todo esto. Y no paramos ahí, también tenemos la responsabilidad de los estudiantes de que asuman el liderazgo de su propio aprendizaje. Entonces, a los estudiantes de diferentes edades les enseñamos lo que ellos tienen que dominar para poder procesar información y aprender de forma eficaz. Esto nos lleva a reparar los síntomas del modelo tradicional y resolver la raíz, que es el problema de la educación. ¿Cómo enseñamos, cómo aprendemos y cómo medimos todo esto? Entonces, esos son los 2 programas que básicamente nos llevan a cerrar de nuevo con Leo Tolstoy. La primera frase del libro de Ana Karenina dice: todas las familias felices se parecen entre ellas, pero cada familia infeliz a su manera. Yo siempre regreso a Leo Tolstoy y le robo un poquito lo que está diciendo y lo aplico a la educación. En este caso, los estudiantes exitosos, que es lo que tenemos que generar en el sistema, todos dominan la ciencia del aprendizaje y trabajan sus habilidades para poder ser estudiantes autodirigidos, autosuficientes el resto de su vida. Pero cuando hay un reto, el reto es único. Mi perfil cognitivo, emotivo y afectivo es mío y de nadie más. Entonces, mi sueño es que el sistema educacional pueda ser incluyente, como la personalización, sin poner la tecnología como la solución, porque es una herramienta, y no podemos pensar que la inteligencia artificial es o una amenaza o una solución. Es una herramienta para fomentar el aprendizaje. Muchísimas gracias. Javier, muchas gracias por la presentación. Te hago una pregunta para despedirte. Gracias. Sí. Hay una idea que circula siempre en lo tuyo que tiene que ver con la literatura. Hablaste de Albert Camus, hablas de Tolstoy. Me gustaría que nos cuentes básicamente qué aprendizajes podemos tomar de otras disciplinas para llevarla al aula. Cuando decís creo que hay sabiduría en toda disciplina que puede aplicar de forma indirecta. Lo que me gusta de las ciencias cognitivas es que es interdisciplinaria y no solo abarca la historia o evidencia de todo lo que hemos aprendido, pero en sí
lleva de antropología, de sociología, de psicología, de neurociencias. Entonces, yo creo que lo que la ciencia cognitiva hace es ya empacar todo lo relacionado al aprendizaje y la enseñanza. Lo que hay que hacer es digerir 133 años de investigación científica y eso es lo que he hecho los últimos 15 años. Sí, gracias. Javier Argüello, muchísimas gracias por acompañarnos en el Seminario de Innovación Educativa. Gracias.